Levanto mis manos hoy a ti, Yahweh, rogando en tu presencia que me perdones y aceptes mi corbán. Con todo mi corazón, Yahweh, te quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Levanto mis manos hoy a ti, Yahweh, rogando en tu presencia que me perdones y aceptes mi corbán. Con todo mi corazón, con todo mi corazón, Yahweh, te quiero ser fiel. No quiero fallarte más. Ayúdame, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, fortaléceme. Yeshua, ayúdame. En mi debilidad fuerte seré en ti, Yahweh. Yeshua, fortaléceme.
No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen. No voy a caer, permaneceré. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen. No voy a caer, permaneceré. Anclado en la roca que se ayuda, no tengo otro destino, vivo para él, Yeshua. Permaneceré. No voy a caer, permaneceré. Anclado en la roca que se ayuda, no tengo otro destino, vivo para él, Yeshua.
Bueno, le damos la bienvenida a todos aquellos que se conectan en esta hora, dándole gracias al Eterno por un día más de vida, por su corazón. Gracias al Eterno por permitirnos estar hoy acá. Ayer no pudimos transmitir porque tuvimos unas fallas, pero bueno, hoy en esta hermosa mañana estamos aquí para poder instruir, para poder enseñar. Sé que el Eterno en cada tiempo tiene algo nuevo para formar nuestro corazón y permitirnos seguir aprendiendo, seguir creciendo, y sé que hoy el Eterno va a hablar a tu corazón, va a hablar a tu vida, y sé que este es un tiempo maravilloso, un tiempo especial donde es precioso conocer los tesoros más profundos y más pequeños o grandes de la Escritura, y realmente este estudio sé que va a ser de bendición para su corazón, sé que el Eterno le va a hablar a su vida. Prepárese tranquilo, tómese su tiempo, le invito a que tome un cuaderno, tome sus marcadores, su Biblia, y pueda aprender a estudiar la Escritura realmente como hace muchos años no nos enseñaron, y lo incluyo a mi corazón, y es conocer las figuras literarias de la Escritura, de la Biblia. Y realmente es muy importante porque realmente a raíz de no estudiar la palabra minuciosamente, de la manera correcta, todos hemos cometido muchos errores, hemos enseñado textos fuera de contextos, de raíz de esa falta de disciplina, dedicación, muchas veces no se da el mensaje que se tiene que dar de la manera correcta, y esto nos va a abrir un poquito más nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder escudriñar las Escrituras de la manera que realmente a veces cuesta, pero vale la pena. Y yo te invito a que de corazón desaprendas la falta de amor, porque desafortunadamente muchos lugares nos enseñaron simplemente lo superficial, nos enseñaron simplemente lo fácil, no a aprender a amar las Escrituras, a estudiar las Escrituras, y cuesta volver a aprender y volver a pagar el precio de la manera correcta, pasar horas con la Escritura, pasar tiempos de calidad. Y a veces en muchos lugares nos enseñaron simplemente a leer un versículo y de un versículo sacar toda una enseñanza, y realmente por eso es que se cometen muchos errores frente a la doctrina, frente a la real enseñanza profunda, y se enseña de la manera de las emociones, basado bajo los pensamientos, bajo los sentimientos. Entonces es un tiempo de querer morir primeramente a la falta de amor por la Escritura. Yo le invito a que le pida al Eterno que si a usted le enseñaron que todo era el Espíritu Santo, que si a usted le enseñaron que no importaba no aprender, que lo importante era la revelación, esas cosas han llevado a que el pueblo no ame el estudiar, no ame el aprender. A veces nos limitaron con simplemente en lo que dijo el profeta, lo que dijo el apóstol, y ya, y salimos vacíos de las congregaciones. Y desafortunadamente los pastores no quieren pagar el precio, los maestros no quieren pagar el precio, y dan mensajes basados a su propia prudencia, basados bajo su propia corazón. Y yo creo que este es el tiempo de pedirle al Eterno que nos dé el amor por la Escritura, que nos dé el amor por aprender bien, porque si aprendemos bien, las generaciones que vienen también amarán la Escritura y enseñarán de la manera correcta. No un mensaje basado ni en emociones, ni bajo pensamientos de hombres, sino realmente lo que está escrito. Así que vamos a comenzar con una primera figura, y es la figura símil. Ahí usted aparece en la pantalla la palabra para que usted pueda anotar con calma. Si quiere después parar el video, pararlo y volverlo a estudiar, usted en su casita lo va a estudiar. En la palabra dice símil, dice también llamado la comparación, que es una figura retórica que sirve como medio para establecer una relación
entre un elemento real y otro imaginario. Tenga muy presente esta figura. Entonces vamos a ir a la Biblia donde la encontramos y vamos a dar ejemplos que nos quiere enseñar qué es la figura símil. En Cantares 4:2 dice: tus cabellos como un rebaño de cabras que ondulan por las pendientes de Galaad, tus dientes ovejas esquiladas que acaban de bañarse, cada una tiene su melliza y ninguno le ha perdido. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver tus cabellos con las cabras, cierto? Por ejemplo, y dice que ondulan por las pendientes de Galaad. Entonces está haciendo una similitud, una símil entre el cabello de un rebaño de cabras con una ciudad, que es la ciudad de Galaad. Entonces ahí estamos viendo cómo hace una relación entre lo que no es una ciudad con la palabra cabellos. ¿Sí? Aquí está el siervo dando una símil entre cabello y Galaad. Está haciendo una comparativa. Entonces está reemplazando la palabra Galaad con la palabra cabellos. Entonces ahí empezamos a entender que, ahí ahorita quiero hacerles un ejemplo, y más adelante dice tus dientes, y uno dice, ¿cómo así que una ciudad con dientes? ¿Sí? No tiene sentido, no tiene lógica, ¿cierto? Porque yo no he visto ninguna ciudad con dientes. Entonces ahí es donde empezamos a entender que la Biblia tiene muchas formas escritas y si no estudiamos podemos sacar un estudio fuera de contexto. Entonces dice tus dientes, ovejas esquiladas que acaban de bañarse. Yo no sé, ¿cómo así que una ciudad como ovejas esquiladas que acaban de bañarse? Cada una tiene su melliza y ninguna la ha perdido. Entonces si miramos, está comparando los cabellos con Galaad y lo mismo los dientes con la ciudad de Galaad, y dice que cada una tiene la melliza y ninguna la ha perdido. Entonces si analizamos ahí, si lo leemos de otra forma, literal, no entendiendo esta figura, podemos creer y pensar que está hablando de un animal o de una persona, ¿cierto? Pero nunca podemos entender que es de una ciudad. Entonces está mirando que realmente si yo leo lo literal, puedo sacar una enseñanza basada bajo lo que leo, mas no realmente bajo el contexto que es. Entonces es muy importante entender cuando un texto me está haciendo una comparativa de algo que no es realmente lo que dice ahí, sino dice otra cosa. Entonces ahí vamos entendiendo cómo reemplaza una palabra por algo que nos está enseñando cómo es una ciudad. Entonces aquí estamos describiendo cómo es Galaad. Galaad lo está describiendo que son como un rebaño de cabras con un cabello ondulado y también como unas ovejas esquiladas. Entonces está haciendo una símil, una comparativa. Por eso realmente tenemos que estudiar muy bien este tema y profundizar muchos ejemplos y practicarlos para que cuando yo haga un mensaje no me salga del contexto real. Vamos a ver otra muy importante y es la hipérbole. La hipérbole es una exageración premeditada hecha con el fin de enfatizar algo. Por ejemplo, cuando una madre le dice a su hijo, te llamé como 1000 veces, ¿quién va a llamar 1000 veces? No tiene lógica, ¿cierto? O cuando dicen, para que vinieras a cenar a la casa. Entonces es una palabra exagerada porque tú no has llamado a nadie 1000 veces. Y en la Biblia, cuando tomamos lo literal y no lo estudiamos y no atentemos que el lenguaje fue exagerado para hacer una comparativa de algo y lo vamos a entender, vamos a ir a la Biblia en Juan 21:25 que nos dice. Dice acá lo siguiente. Y también, desde el 24, leámoslo.
Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribe estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras cosas que hizo Yeshua, las cuales escribieron una por una. O sea, una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. O sea, no cabrían los libros del mundo, es una hipérbole, es una exageración. ¿Sí? Ahí nos está enseñando que los libros de la vida de Yeshua no cabrían en el mundo, pues es una exageración. Entonces, cuando yo me llevo lo literal, me hago un pensamiento, o sea que la vida de Yeshua fue demasiado extensa porque no la podemos plasmar en ningún libro. O sea, es una exageración. También hay otra enseñanza que dice, si tu ojo es ocasión de caer, quítatelo. Entonces, pues una persona dice, o sea que tengo que quitarme el ojo para no pecar. La persona si lee, sin estudiar y comprender qué me está dando el mensaje, pues dice, no, pues el Padre me está hablando que me quite el ojo. También otra hipérbole es, por ejemplo, que un camello pasa por el hueco de una aguja y uno dice, pues no tiene sentido, ¿no? A veces pareciera que la Biblia no tuviera sentido, pero ¿por qué no tiene sentido? Porque no la sabemos estudiar. Entonces, cuando le dice, quítate la viga del ojo para que puedas juzgar a tu hermano, y uno dice, pues una viga semejante palo, ¿cómo yo me voy a meter para poder quitar y poder ver lo que está primero en mí para poder corregir a mi hermano? Entonces, cuando no entendemos qué me está diciendo el mensaje, pues así lo puedo enseñar mal. Porque usted se imagina yo diciéndole al pueblo, quítese la viga porque usted está viendo el pecado de su hermano, pero no, yo tengo que explicar qué me está enseñando esa hipérbole, de qué manera lo tengo que aplicar y cómo lo debo aplicar. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento de enseñar. Dice, otro ejemplo de hipérbole dice, si tu mano, está en Mateo 5:30, si tu mano derecha es ocasión de caer, córtatela, échale de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo el cuerpo que se ha arrojado en el infierno. Pues yo no creo que el Padre nos vaya a mandar a quitar las manos o a quitar los ojos o a quitar los oídos o a quitar, no. Y si una persona es inmadura, pues dice, no hay que cortar la mano porque con la mano se está pecando, con los ojos no. Es algo que es una comparativa que es mejor perder algo en esta tierra que perder la salvación, ¿sí? Es preferible morir a algo terrenal que llegar a perder la vida eterna. Eso es lo que nos está enseñando esa hipérbole. Pero si yo lo enseño literal, pues le voy a enseñar a la gente a cometer una locura. Está Yeshua diciendo literalmente, ponle cuidado a lo que está enseñando esta hipérbole, está Yeshua diciendo literalmente que aquel que peca usando la mano derecha de alguna forma debe cortarse esa mano y que así todo viviríamos sin nuestra mano derecha. ¿Se imagina todos muchos así? Porque en algún momento puedo yo estar pecando de alguna forma con mi mano. Entonces todos nos quitamos la mano y estamos hablando algo literal. Dice, por supuesto que el problema con el pecado no se encuentra en nuestras manos realmente. Más bien Yeshua nos está enseñando que el pecado nos puede llevar al infierno y que es mejor quitar el pecado antes de perder toda nuestra salvación. ¿Sí que es diferente el contexto? Entonces, tengo que entender y aprender qué forma y cómo explicar cuando algo está fuera de contexto. En Mateo 7:1 dice, ¿cómo ve la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? O sea, nadie puede tener una viga en un ojo. Lo que está hablando es que yo no tengo que mirar los errores de los demás o los defectos de los demás o los pecados de los demás si yo también tengo pecados ocultos, si yo tengo cosas que no están agradables delante de los ojos del Padre. ¿Cómo voy a acusar a alguien sin primero haber santificado mi corazón? Entonces es una hipérbole, es una exageración. Hay otra acá en Mateo 23:24 dice, ¿es acaso que cabe una viga en un ojo de un humano? No.
O nuestro Adón dice, guías de ciegos que colocáis un mosquito y os tragáis un camello. Sí que la Biblia tiene varias figuras. Usted dice, pero ¿cómo así que me voy a colocar y me voy a tragar un camello? ¿Sí? ¿A qué me está hablando ahí? Pues está hablando una hipérbola, que así son las personas espiritualmente cuando están doctrinalmente ciegas, que son personas que comen cualquier cosa, que están contaminadas espiritualmente y que están ciegas espiritualmente. Pero aquí me está hablando ¿qué? Una hipérbole, una exageración. Dice aquí una pregunta, dice, ¿se puede alguien tragar un camello? Claro que no. Otra hipérbole que tenemos cuando Yeshua dice a los discípulos, es imposible que no vengan los escándalos, pero ay de aquel porque vienen. Más le vale que pongan al cuello una piedra de molino y sea arrojado al mar, que se escandalice uno de estos pequeños. Eso está en Lucas 17, el 1 al 3. Pues yo no me voy a poner una piedra y tirarme. No, está dando una hipérbole que hay de aquellas personas que pueden hacer caer en pecado por el mal testimonio. Pero si usted no estudia y no entiende que es una hipérbole, no entiende el mensaje que le está diciendo Yeshua a través de este versículo. Hay otro muy bonito y es una alegoría, ¿sí? La alegoría es una parábola como una especie de símil, como una comparativa o es una metáfora. Y vamos a encontrar aquí en Jueces 9, del 7 al 15, dice así. Esta porción no constituye una parábola a pesar del epígrafe en nuestras versiones, sino es una alegoría mostrando parecido a una parábola. En el versículo, vamos a leerlo, vamos a abrir la Biblia en Jueces, porque es importante que usted tenga claro cómo podemos estudiar cuándo es una alegoría, cuándo es una hipérbole, cuándo es una símil, para que así mismo usted pueda explicar, no literal, sino mirar de qué forma está escrito el mensaje. En Jueces 9, 7 dice lo siguiente: y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos como tus siervos. Y Josué, ¿quiénes sois vos y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han hecho de la tierra muy lejana, por causa del nombre de Yahweh tu Elohim, que hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo en los reyes, los amorreos, que están en el otro lado del Jordán, del Sehón, rey de Jebón, y Og, rey de Basán, y que estaban en Astaró, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad de vuestras manos provisión para el camino y al encuentro con ellos, y decirle, nosotros somos vuestros siervos, hace ahora alianza con vosotros. E hizo José la paz con ellos y celebró con ellos las alianzas, concediéndoles la vida, y también que juraron por los príncipes que se congregaron. Entonces estábamos hablando acá de alianza, ¿cierto? Estábamos hablando acá a qué se refería esa símil con alianza, ¿cierto? ¿A qué se refiere? ¿A qué se compara una alianza? A un pacto, ¿cierto? Entonces cuando entendemos qué es la símil de pacto y alianza, podemos comprender que él estaba diciendo que hicieran un pacto nuevo con ese pueblo. ¿Para qué? Para que no hubiera ya más aflicción. Aquí habla otra cosa muy importante de las alegorías o de la símil o de las parábolas. Encontramos alegorías como cuáles: la higuera, el olivo, la vid, la zarza, ¿cierto? Son precisamente las cuatro que se usan para cambiar toda la historia de Israel. La higuera representa la posición nacional de Israel. Tenga muy presente todo esto para cuando usted va a hacer un estudio. La higuera representa la posición nacional de Israel, de la que sabemos por los evangelios, que se marchitó y tuvo que ser ¿qué? Cortada, ¿cierto? Como nación, vemos que el padre que la azotó
y permitió un desierto y una desolación por causa de la idolatría de Israel. El olivo representa los privilegios del pacto de Yahweh con Israel, los cuales siguen vigentes en Romanos capítulo 11. Entonces miramos que el olivo es que representa las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín, uno solo, que va a reverdecer en las naciones de la tierra. La vid representa las bendiciones espirituales de Israel que pueden hallarse en Mashiach. También la vid representa que Yeshua es el árbol y los talmidim son el fruto, y aquel que permanece en la vid dará mucho fruto. Eso lo encontramos en Juan capítulo 15. Y la zarza ardiente representa el antimeshía, pero también representa algo, y es la revelación del fuego de Yahweh. Por ejemplo, en el monte, cuando se le reveló a Moisés, recordemos que a través de la zarza, a través del fuego, él se le presentó como el Yuhei Bajei, como fuego consumidor. Entonces, cuando usted lee la palabra, estas expresiones, usted tal vez lo ve literal, como una planta, como algo normal, pero cuando no entendemos realmente el contexto, pues estamos haciendo ¿qué? Una enseñanza fuera de contexto. Aquí vemos otra enseñanza, y es el apóstrofe. El apóstrofe es una figura donde es una comparativa de las cosas como si fueran personas. Por eso que cuando el Padre habla ciertos idiomas o ciertas formas, pues las personas van a pensar que están hablando a algo personal, pero está haciendo comparativas. Vamos a ir a Nehemías 4:4, y dice algo muy importante aquí en Nehemías 4:4. Y vamos entendiendo que la Biblia definitivamente, ¿cómo la estábamos leyendo? A nuestro parecer, a nuestra forma, como nos enseñaron en nuestras iglesias, pero nunca nos tomamos el tiempo de saber qué realmente es el mensaje y de qué forma se debe enseñar. Nehemías 4:4 dice: oye, oh nuestro Elohim, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve al baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Ahí pareciera que hablara como a una persona, ¿cierto? Como a un pueblo, pero ahí está hablando simplemente a una nación, porque dice: oye, oh Elohim nuestro, que somos objeto de menosprecio. Entonces ahí están dando ¿qué? Una comparativa. En Nehemías 3:36 dice lo siguiente, 3 dice acá: los hijos de Hashaná edificaron la puerta del pescado, ellos la enmendaron y levantaron las puertas y sus cerraduras y sus cerrojos. Aquí estamos hablando de algo que es una puerta, pero recordemos que la puerta que representa, ¿cierto? A Yeshua. Entonces está haciendo como una comparativa de la puerta con Yeshua. Entonces cuando entendemos que la puerta representa algo más allá, porque si lo vemos literal lo vemos como cualquier objeto, pero miramos que es un objeto comparado con una persona. Acá vamos a seguir estudiando. Aquí miramos primero el apóstrofe a Yahweh, ¿cierto? Es el primero, como él mostrándose, él como algo comparativo a una persona, a una cosa. Aquí vamos a ver el apóstrofe a los animales. Vamos a abrir al Salmo 148. Salmo 148. Versículo 7 dice lo siguiente: alabad Yahweh desde la tierra los monstruosos marinos y todos los abismos. Entonces uno dice, ¿cómo así que los animales alaban, cierto? ¿Cómo así que alaba a los monstruos marinos? ¿Cómo hace eso? Es una comparativa, ¿cierto? Que si aún todo lo creado fue creado con un propósito, y fue que alabara al Eterno.
pero es una comparativa. Nos está enseñando que aún la tierra le pertenece a Yahweh, pero que realmente pueden todo adorar. El versículo 10, 148:10 dice: los animales salvajes y domésticos, y los reptiles, y los volátiles, y los reyes de la tierra, y todos los pueblos, y los príncipes, y todos los jueces de la tierra. Dice acá, los jóvenes, y también las doncellas, los ancianos, los niños, alabarán el nombre de Yahweh. Y uno dice, ¿cómo así que los animales domésticos, salvajes, cómo así que canten? Ellos no cantan, ¿cierto? Pero ellos que expresan con su obediencia a la naturaleza, pues alabarle al Padre. Entonces, cuando dice alabarlas, la naturaleza, la tierra, ¿será que cómo ellos cantan, cómo ellos alaban, cómo ellos exaltan? Pues ellos ya saben que fueron creados por el Eterno, y aún ellos en muchas formas honran el nombre de nuestro bendito Abacados, aunque ellos no cantan, no componen, no tocan un instrumento. Ellos no hacen eso porque eso lo hace el humano, pero ellos sí, con sus sonidos y con sus cosas, alaban a Yahweh. Si uno mira a un pájaro de la mañana, pues está cantándole al Eterno, se está glorificándole, aunque nosotros no entendamos ese idioma, pero el Padre sabe. Entender que la Biblia la escribieron con diferentes formas literarias, hay que estudiar cada una de ellas, por eso se las estoy estudiando una por una, para poder interpretar la manera correcta. La Biblia está escrita en parábolas, proverbios, símbolos y muchas ilustraciones tomadas de la vida diaria para permitirnos comprender los tesoros ocultos de la Escritura. Vamos a ver aquí algo muy bonito, y es la figura de los animales simbólicos, ¿sí? En la Biblia habla muchas clases de animales, habla de muchas formas, pero piensa que si es literal, si yo leo que es un león, pienso que es un león y ya, pero el león representa algo en la Escritura. Los animales para el sacrificio y la comida se dividían entre limpios e inmundos. ¿Se acuerdan cuando leemos Levíticos? Los limpios tenían la peñusa hendida, simboliza un andar separado. Rumiaban enseñando la necesidad de meditar en la palabra recibida. En el sacrificio del macho representa a Yeshua en su vida de servicio activo y personal y su obediencia perfecta hasta la muerte. ¿Cuál fue el animal y cuál ha sido el animal que lo representan con Yeshua? El cordero. ¿Sí? Pero todos muchos pueden leer el cordero y dicen, ah, sí, muy lindo el cordero, pero el cordero tiene una enseñanza espiritual y una enseñanza plena. ¿Y en dónde lo encontramos? El cordero, ¿qué representa? Sacrificio, sumisión, representa a Yeshua. Y vamos a ir a la escritura en Hechos 8:32 y dice lo siguiente: el pasaje de la escritura que leía decía que como oveja fue llevado al matadero y como cordero sin voz delante de lo que los trasquila, así no abrió su boca. Entonces uno dice, ¿cómo así? Si usted lee esto, usted puede entender que está hablando de Yeshua, si no lo puede comprender. Si a usted no se lo han enseñado, si usted no lo ha estudiado, usted no va a entender el contexto real de esta palabra. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, lo vamos a leer y vamos a estudiar acá un poquito, que es lo que nos dice Primera de Pedro 1:19. Dice: sino que con la sangre preciosa de Yeshua, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Entonces sí vamos entendiendo que la Biblia, cuando entendemos los símbolos, los significados, le va sentido a la palabra. Y la vamos comprendiendo de una manera más profunda. En Hebreos 7:26. Hebreos 7:26, ¿qué dice? Porque tal al sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
encumbrado por encima de los cielos. Entonces, si miramos a Yeshua, cómo lo comparan con el cordero, puro, sin mancha, sin defecto, un animal que tenía que ser así, para que asimismo su sangre tuviera el poder para santificar al pueblo de Israel. Asimismo, la sangre del Mesías, como la sangre del cordero, cuando lo llevaban al templo y lo sacrificaban para que el pueblo fuera purificado, así la sangre del Mesías, a través del sacrificio, nos purificó a aquellos que hemos aceptado el pacto de su muerte y hemos recibido la salvación. Entonces, si miramos, si tú lees la palabra cordero, no puedes comprender el verdadero significado tan poderoso que es solamente esta palabra. Una sola palabra me puede enseñar todo el contexto del mensaje. Vamos a ver otro animal, el macho cabrío. Siempre está relacionado con el pecado. Recuerden lo que pasaba, y ahorita lo vamos a leer. ¿Se acuerdan cuando en el tiempo mataban, iban y ponían las manos sobre ellos que llevaban el pecado de qué? De todo el pueblo. Y el pobre animal lo tiraban por una peña abajo, ¿para qué? Para que destruyera todo el pecado de un pueblo. Tenía que llevarse esa carga espiritual. En Levíticos 16:22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos y la tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Lo que les estaba enseñando ahorita. ¿Qué representa esto? Que Yeshua, llevando el pecado de semejanza de carne y de pecado. En Romanos 8:3 dice algo muy poderoso, algo muy grande, acá algo muy especial en Romanos 8:3, vamos a leerlo, y dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Yahweh envió a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, imagínate el paso a ser prácticamente ese macho cabrío también, porque él tuvo que llevar nuestras maldiciones, como dice Isaías 53, nuestras rebeliones, nuestros pecados. Y cuando, recordemos cuando él estaba en el madero, ¿qué le dijo a nuestro bendito Abacadosh? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque en ese momento todo el pecado, toda la inmundicia de la humanidad estaba sobre el cuerpo del Mesías, como este macho cabrío, como este animal, y toda esa impureza y toda esa inmundicia, a través de su sangre fuimos redimidos. Pero si nosotros no entendemos estos símbolos, simplemente leemos y decimos: ah, sí, un animal más, pero no podemos entender el contexto de lo que nos quiere enseñar. Vamos a entender las tórtolas y los palominos. Las tortas y los palominos representan lo que es un animal manso y un animal sufrido. También una ofrenda del pobre, de las personas que no tenían tanto dinero en el pueblo de Israel. Recordemos cuando Yeshua, cuando María y cuando su esposo fueron a entregar a Yeshua, ¿con qué lo entregaron? Con unos palominos. Y cuando los siervos, la gente más pobre en Israel, ¿qué llevaba por ofrenda? Pues llevaba al templo las palomas, porque realmente no tenían más que ofrecer. Recordemos que los que tenían más dinero llevaban vacas, llevaban corderos, pero la gente más humilde era la que llevaba simplemente las tórtolas y los palominos. En Lucas 2:24 encontramos acá y dice lo siguiente: y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Adón, un par de tórtolas o 2 palomas. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y devoto, aguardó la consolación de Israel y el rúa que estaba sobre él. Entonces aquí miramos la presentación, precisamente una ofrenda, y que llevaban pues 2 tórtolas y 2 palominos. Entonces, si yo leo en la escritura simplemente eso, no entiendo el valor de lo que significa estos animales. El león, recordemos que el león representa al rey de las bestias, simboliza majestad, poder, soberanía,
la tribu de Judá y representa ¿a quién? A Yeshua. Si miramos cuántos animales, cuántas características de la naturaleza las representa Yeshua, varias. Ya miramos que el cordero, el macho cabrío cuando fue al madero, y miramos más adelante cómo viene él, como cordero o como león. No, como león. ¿Por qué? Porque dice que su rugido se escuchará en los cuatro vientos de la tierra y se escuchará en los confines. Entonces ya no es ni el macho cabrío, ya no es el cordero, sino ya es el ¿qué? El león. En Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no lloréis más, he aquí que el león de la tribu de Judá, a la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Sí ve? Aquí ya vemos una característica como ya algo más poderoso, como león. Entonces, si nos damos cuenta, si no podemos comprender las simbologías, no podemos entender el contexto. Vamos a ver el buey y el becerro. Nos habla de la sujeción. Cuando estudiamos en la escritura la palabra buey o becerro, nos está hablando de sujeción, servicio, resistencia. Es una figura del siervo dispuesto para servir, como también para el sacrificio. Leemos del buey que trilla en 1 Corintios 9:9. Vamos a ir entendiendo muy hermoso todo lo que nos enseña la escritura de la manera correcta. 1 Corintios 9:9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso tiene Yahweh especial cuidado de los bueyes? Y uno dice, ¿cómo así? O sea, no, ¿cómo así que bueyes? ¿De qué me está hablando? ¿De los animales o de personas? ¿Sí? Si yo lo leo literal, pienso que son animales. Pero si yo lo leo de la figura correcta, sé que son personas que sirven y que trillan significa que aran la tierra, o sea, que enseñan la escritura. Si ve que es diferente enseñarlo de la manera correcta a la manera literal, porque ahí me está hablando de siervos, no de animales. Vamos a ver la otra simbología y son los colores simbólicos. En los colores simbólicos la Biblia tiene muchos tesoros, por eso cuando se estudia la Biblia despacio, de la manera correcta, con amor, podemos comprender mejor el mensaje. Es como cuando usted va a hacer una sopa, si usted no le echa buenos ingredientes y una buena sazón, pues le queda un agua realmente insípida que nadie se la puede comer. Pero cuando usted se toma su tiempo, le echa lo mejor, la calidad, usted va a dar un buen alimento. Y algo que yo quiero enseñarles con todo mi corazón es que aprendamos a amar la escritura y a estudiar paso por paso, palabra por palabra, a no sacar textos a la ligera, textos en desorden, fuera de contexto. Sinceramente a mí me costó mucho aprender a amar la escritura y estudiarla de la manera que es, pero algo que yo he aprendido es que yo tengo que ser diligente como la estudio. En los colores simbólicos uno dice, bueno, ¿tendrá importancia la escritura? Muchísimo, muchísimo. Vamos a mirar el blanco. El blanco representa pureza, justicia, santidad. ¿Qué color encontramos y en dónde lo encontramos? En la cortina blanca alrededor del atrio del Mishkan. Nos representa la santa ley de Yahweh. Marcos representa al Señor con este color. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún labor en la tierra lo puede hacer tan blancos. En Marcos 9:3, vamos a leerlo, Marcos 9:3. Y si me ayudas, porfa, a mirar Apocalipsis 6:2 y Apocalipsis 19:11. Marcos 9:3, vamos a entender algo acá y vamos a ir interpretando la simbología de cada cosa. Marcos 9:3 dice lo siguiente: y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, sumamente blancas, cuales ningún lavado de este mundo puede emblanquecer así. Entonces ya podemos entender de qué blanco se refiere, pues de pureza y santidad. ¿A qué dice la palabra en Apocalipsis 6:2?
Apocalipsis 6:2 nos dice, miré y allí delante de mí había un caballo blanco y su jinete tenía un arco y le fue dada una corona y salió cabalgando como un conquistador para conquistar. ¿Sí ves? ¿Qué dice Apocalipsis 19:11? 19 19:11 nos dice, después vi el cielo abierto y allí delante de mí un caballo blanco. Sentado en él estaba el único llamado lleno de fidelidad y verdadero, y es en justicia que él dicta juicio y va a la batalla. Entonces, si miramos pureza, santidad, poder, justicia, porque acuérdense que les está enseñando que blanco también es ¿qué? Justicia. En el Salmo 51:7 habla algo muy hermoso, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. O sea, uno dice, ¿más blanco que la nieve? No se puede, ¿cierto? Más blanco que la nieve, ¿cómo así? Pues que mis vestiduras espirituales, cuando pecan, se contaminan, pero cuando viene el Padre me santifica, pues me hace resplandecer de su santidad, de su hermosura. Entonces, por eso cuando estudiamos la Biblia, el Padre me está enseñando que me va a purificar mis vestiduras, que me va a santificar y que me va a cambiar. Ahora vamos a ver el púrpura. El púrpura representa la dignidad imperial, el color de los reyes. Le vistieron con una mano de púrpura, si me ayudas a buscar Juan 19:2. También la encontramos en la cortina del atrio del tabernáculo, que era púrpura y otros colores. Si leemos primero Juan 19:2, ¿qué dice? Y Juan 19:2 dice, los soldados torcieron ramas de espinas e hicieron una corona y se la pusieron en su cabeza. Pusieron un manto púrpura sobre él. Porque mire que aún en la ignorancia de ellos, él que era el rey de reyes y es el rey de reyes. Y mira que aún las vestiduras representaban el color de un rey, que dice Éxodo 27:16. Para la entrada del patio habrá una pantalla de 30 pies hecha en hilo de azul, púrpura y escarlata y lino fino tejido. Será en colores el trabajo de un tejedor. Entonces mira lo precioso, desde el Mishkan, y si por favor vas buscando Apocalipsis 17:4, desde el Mishkan estaba mostrando que en ese lugar iba a entronarse el Rey de Reyes, Yeshua HaMashiach. Desde el Mishkan el Padre estaba hablando con sus colores, con cada cosa, y después vamos a ir a profundizar cada cosa del Mishkan. Con el Mishkan el Padre nos estaba enseñando que en ese lugar, en esa posición, iba a gobernar el Melech. ¿Qué dice Apocalipsis 17:4? La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ese es el conciso A. Mira que algo tremendo, ya ahorita lees el otro, y es que la mujer representa o una ciudad, ¿cierto? O una religión, o una nación. Entonces yo leo, ¿cómo así que la mujer vestida de púrpura? O sea, ¿me está hablando de una ramera? No, me está hablando de una nación que obtiene poder para contaminar las otras naciones de la tierra, que dice el otro versículo del mismo Apocalipsis. El conciso B dice, y brillaba con oro, piedras preciosas y perlas. En su mano tenía una copa de oro llena de cosas obscenas y sucias producidas por su prostitución. Porque ¿qué hizo? Prostituir las otras naciones de la tierra. Entonces, si miramos, pues me habla de una nación vestida de poder, porque dice que el color púrpura representa poder, dice que con oro, o sea, que llevó al pueblo a la perdición. Entonces, si entendemos, los colores tienen mucho poder también en la escritura cuando lo enseñamos de la manera correcta. Entendemos por qué el Padre especifica cada cosa. Ahora vamos a ver con el azul. El azul se identifica con carácter celestial y la fidelidad. Dice que, acuérdense que en donde nos habla que poner unas franjitas en los bordes de color azul, en los Sixi, y es donde lo encontramos en Números 15, 38, 39. Números 15. 38 al 39. Habla a los hijos de Israel
instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones. Tzitzit en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los tzitzit en cada esquina un hilo azul. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los misbot de Yahweh y los obedezcan, para que no vayan a donde de su propio corazón y sus ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos. Si miramos, sí ve que el Eterno escogió un color para cada cosa, pero tenemos que estudiar qué significa y por qué el Padre escogió ese color. El color del bronce. El bronce simboliza el juicio, y vamos a entender dónde lo vamos a encontrar. El juicio ejecutado a la resistencia, el altar de bronce y la figura de juicio que fue ejecutado sobre el Cordero de Yahweh. Tocaba al sacerdote juzgarse a sí mismo con el agua de la fuente de bronce. Recordemos que cuando estudiamos el libro de Daniel, que encontramos que sus pies como eran, ¿cierto? De bronce. Y miramos en muchas simbologías de la Biblia que estaba como de bronce. Color la roca representa el fundamento, la fortaleza, el refrigerio. No cayó porque estaba fundada sobre la roca, que dice Mateo 7:25. Mateo 7, 25. 25 dice: la lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, pero no se derrumbó porque su cimiento estaba en la roca. Acuérdense que la roca, ¿quién es? Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando de ¿qué? De Yeshua. El color oro representa la gloria divina, la naturaleza divina. Todos los muebles del santuario, recordemos de que estaban hechos, cubiertos de oro puro. El altar del incienso, la mesa, tenían cornisas de oro que representan la grandeza de Yeshua, la corona de Yeshua y la honra de Yeshua, que dice Hebreos 2:9. Hebreos 2:9 nos dice: pero si vemos a Yeshua, quien en realidad fue hecho menor que los malachim por un corto tiempo, ahora coronado con gloria y honra, porque sufrió la muerte para que por la misericordia de Yahweh pudiera experimentar la muerte por toda la humanidad. Recordemos que cuando él fue exaltado hasta lo sumo, que obtuvo su corona, ¿cierto? Su poder, su deidad. Y cuando ya estudiemos un poquito más las figuras del Mizcán, nos vamos a entender por qué en el arca fue todo hecho con oro, por qué los utensilios en el Mizcán fueron representados con oro. ¿Qué nos quería hablar el Señor? ¿A qué nos enseña? Pues a su poder, su deidad, a su pureza, a su poder. La plata se asocia con el precio de la redención en el rescate. Recordemos que el Padre nos habla en Éxodo 30 del 12 al 13. ¿Qué dice Éxodo 30 del 12 al 13? Éxodo 30, versículo 12 nos dice: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los escribas, cada uno al escribirse ponga a Yahweh un recate por su vida, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Todos los sujetos al censo pagarán una ofrenda a Yahweh de medio shekel, una quinta parte de una onza de plata, conforme al shekel del lugar kadosh. Un shekel es igual a 20 garaj. Entonces, la plata que representa redención o rescate, no es simplemente plata, ¿sí? Cuando entendemos la simbología y empezamos a profundizar, ahí sí ya vamos entendiendo qué mensaje yo voy a dar y de qué manera yo lo voy a dar. Por eso yo me tengo que tomar el tiempo para mirar si es una comparativa, si es una exageración, qué es. Porque cuando podamos ir a la profundidad de cada enseñanza, cuando podamos estudiar verdaderamente mayor, con amor, la palabra, vamos a sacarle mayor provecho al estudio, vamos a sacar mejores estudios, mejores enseñanzas, pero para eso se necesita amor y dedicación, paciencia, humildad, perseverancia. Así que hasta ahí lo vamos a dejar, porque sé que si hacemos más y avanzamos más, de pronto no comprendemos estas pequeñas figuras,
Con esto nos vamos a quedar y dentro de 8 días vamos a seguir avanzando, porque este es un tema de llevarlo despacio, este no es un tema de correr. Estúdielo en su casa, medite, mire, analice. Yo sé que con este poco pudiste comprender que la escritura no se escribe literal, que hay que mirar el contexto y cómo podemos mejorar nuestra manera de amar y de estudiar la escritura. Así que les bendecimos y le damos gracias al Eterno por sus vidas, y que esta pequeña introducción de las figuras bíblicas les sirva para edificar su corazón. Así que gracias por estar con nosotros y que Hashem bendiga sus corazones.